Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Lucía Blanco y para mí es un verdadero placer y privilegio darles la bienvenida a este programa Alma y Empresa. Me da de verdad muchísimo gusto recibirlos el día de hoy y bueno, platicarles un poquito de lo que vamos a tener el día de hoy. Hoy de verdad vamos a tener un programa muy dinámico. Recordarán que el concepto de Alma y Empresa, para quienes no nos sintonizaron la semana pasada, es, imagínense, una empresa como un cuerpo humano, en donde cada una de las partes representa una de las áreas de la empresa. Pensemos en la cabeza, que es el dueño, en los brazos, que son el área comercial, en los pies o en las piernas, que son las finanzas y que nos permiten dar pasos firmes. Tenemos el corazón, que son las relaciones, el alma, que es la identidad, y bueno, diferentes partes del cuerpo que vamos a ir tratando a lo largo de los programas y a lo largo del mes. Así es que para mí de verdad es un privilegio darles la bienvenida. Muchísimas gracias por sintonizarme, gracias por acompañarme el día de hoy. Y hoy déjenme platicarles que tenemos en la sección de los brazos, que es el área comercial, les voy a compartir algunos de los conceptos que tengo con respecto al área comercial y la resignificación y un poco lo que estoy haciendo en temas empresariales y en temas laborales. También les voy a hablar del proyecto de consultores tecnológicos. La semana pasada tuvimos a Isaías Márquez que nos habló un poco de esto, pero quiero comentarles también qué estamos haciendo con el tema de consultores tecnológicos. Después vamos a tener a un invitado que es genial. Heriberto Carvajal. Heriberto Carvajal es un entrenador de alto rendimiento, hizo deporte y ha hecho deporte durante toda su vida y entrenaba deportivamente a gente. Sin embargo, dio un vuelco a su carrera y ahora sigue entrenando, solo que a ventas. Así es que, bueno, vamos a escuchar de viva voz y de su propia experiencia cómo logró hacer esta transición y qué es lo que hace para manejar las ventas. En nuestra sección de los pies, el día de hoy nos acompaña, como cada semana, nuestro experto en finanzas y contabilidad, el contador Alejandro Maldonado, y él nos va a hablar de las otras caras de la deuda. Así es que, bueno, pues suena por demás interesante el tema. Y bueno, finalmente fuimos a la calle a preguntarle algunas cosas a la gente y quieren saber qué nos dijo. Bueno, pues entonces acompáñenme en este programa, no se lo pierdan. Esto es Alma y Empresa, yo soy Lucía Blanco y vamos a dar inicio con los brazos. Como les decía, amigos, el concepto de los brazos para mí tiene que ver con extenderme, ¿no? Tiene que ver con alcanzar un poco más de mí. Así es que quiero platicarles específicamente del concepto de consultor tecnológico. La semana pasada nos acompañó Isaías Márquez y él nos explicaba que para él formar consultores tecnológicos tiene que ver más con una resignificación que en lugar de decir vendedor es consultor por el tema de atención y por el enfoque que tiene hacia el cliente. Fíjense que este es un programa que ha sido resultado de una serie de ensayos y errores en el área comercial. Hace algunos años yo decidí dejar de contratar vendedores. ¿Por qué? Porque yo decía, a ver, si la gente que está vendiendo y está generando ingreso y le ofrezco trabajo, no se va a querer contratar porque está vendiendo. Contratar a alguien que está buscando trabajo y que quiere cobrar no es la misma acción y entonces no va a dar el mismo resultado. Y entonces contratar a alguien que en el mercado laboral está buscando cobrar un sueldo no es alguien que esté buscando vender. Los vendedores están vendiendo. Y bueno, este concepto desató para mí todo un tema con el tema ventas, del cual ahorita les voy a hablar. Sin embargo, en este ensayo y error, por otro lado, Isaías, que como comentaba yo la semana pasada, es mi cliente desde hace muchos años, él también tenía temas con el tema de los vendedores que entraban y se iban y no acababan sin vender y estaban un cierto tiempo en la empresa y no vendían. Entonces, bueno, hicimos algunos esfuerzos en conjunto, otros cada quien por su lado, y hoy día lo que hicimos fue conjuntar todo el aprendizaje que adquirimos a lo largo de prácticamente 10 años en este rubro de consultores tecnológicos. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Buscar gente que no necesariamente sepa de tecnología,
que pueda, que tenga un enfoque de servicio al cliente, que esté dispuesto a aprender y que quiera ser su propia fuente generadora de abundancia y generarse ingreso y aprender además de tecnología. Así es que si tú que me estás viendo conoces a alguien con estas características, por favor contáctame directamente en el mail nutriólogadelalma@lublan, como Lucía Blanco, lublan hasta la n.com. Y bueno, pues será un placer canalizarte hacia este programa. Y bueno, además de esta parte y este segmento de consultores tecnológicos que tiene que ver con el área comercial, déjenme retomar lo que decía yo hace rato. Justamente hace 8 años fue que decidí dejar de contratar vendedores. Y eso me puso en un tema de ensayo y error, porque decidí formarlos. Y bueno, en el camino me fui dando cuenta que la formación del área comercial era un tema de identidad. Fíjense, a los 7 años más o menos es cuando la identidad, de acuerdo a la psicología, se empieza a formar. Y entonces imagínense a un niño de 7 años que le digan, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿No? Difícilmente un niño dice, yo quiero ser vendedor. Eso en general no ocurre. Todo el mundo se visualizó hasta como astronauta, pero difícilmente como alguien que vende. Y entonces, ¿qué pasa? Uno de adulto llega al área comercial o porque no encontraba trabajo, o porque no había otra opción, o porque lo iban a correr de su empresa y entonces le ofrecieron quedarse en el área comercial. Pero en general no es una carrera que uno elija como tal. Para mí, sin querer, cuando uno se encuentra en ese punto, hay un choque por toda la connotación social que tiene el área de ventas de, ¿para eso estudiaste? ¿Para eso tienes una maestría? ¿Vas a ser vendedor? Y la verdad es que el concepto de vendedor está ya tan maltratado que se devalúa a sí mismo. Y entonces la gente cuando llega a ese punto, sin querer o sin saber, hay una parte inconsciente que hace choque con aquello que se decía de niño que quería hacer. Porque entre todas las opciones que visualizó, no se veía en ese punto del área comercial. Y si se fijan también, el tema comercial es un tema en donde, por ejemplo, quienes se dedican a, no sé, cosméticos son consultoras de belleza. Quienes están en el área de seguros son ejecutivos de cuenta o agentes. Quienes están en algún otro, no sé, multinivel, pues a lo mejor son consultores de la salud o son especialistas de salud. Pero todos tienen un nombre y ese nombre es la identidad que adquieren. Nadie se considera vendedor y el tema de tener una identidad que además te permita ser alguien es súper importante, no solo en el área comercial, pero particularmente en el área comercial, porque finalmente aquí es en donde se desprende el tema del dinero. Ahora bien, viene la contraparte a la hora de que supongamos que nos reconciliamos con todo esto y acepto que, bueno, no tenía trabajo o que me tocó aquí o que, bueno, ya estoy aquí, voy a hacer lo mejor que pueda y voy a poner todo en mí. Muchas veces uno entra a cursos, a talleres para saber vender, que es una actividad, pero para mí, en realidad, la parte comercial es un estilo de vida, no es solo una actividad. Como actividad no está mal, sin embargo, realmente es un estilo de vida. Es ir siempre con una pluma, porque tú no sabes cuándo vas a firmar un contrato. Es siempre tener tarjetas, porque tú no sabes a quién vas a conocer y quién te quiere contactar. Y también es un tema de hacer relaciones, no importa el ámbito en donde estés, no importa el ámbito a donde vayas. Entonces, cuando supongamos que te reconcilias con todo esto y empiezas a aprender el tema de venta. Viene otra parte. Para mí, la venta desde la empresa, son los brazos, tiene que ver con cómo me expando más allá de mí. Es decir, en una pyme casi siempre es el dueño el que vende. Y entonces el dueño sale a vender porque es su negocio, porque es su operación, porque es lo que conoce y porque si no, pues no come. Y entonces nadie vende como él. Cuando tiene gente que puede extenderlo y darle el don de la ubicuidad, porque puede estar en 2 lados a la vez, bueno, justo son los brazos los que le permiten esa extensión. Sí, y además, por otro lado, esa extensión también permite recibir el dinero que entra. Es decir, para mí el concepto de comercial es alguien que es su propia fuente generadora de abundancia.
Y entonces, esa es la fuente, es la puerta de entrada del dinero a la empresa, es cómo se canaliza y el propio bolsillo del comercial. Cuando uno está conciliado y tiene una relación sana con el dinero, esto es posible y esto se multiplica. El tema es justamente el punto en donde si yo no tengo una relación sana con el dinero, pues entonces el dinero no va a llegar a mí. Y aquí la pregunta es, imagínate que el dinero fuera una persona. ¿Cómo es tu relación con esa persona? ¿Y cómo recibes a esa persona en tu vida? Ahora bien, imagínate que tú fueras el dinero en esa relación. Si el otro te tratara como tú tratas al dinero, ¿te quedarías en esa relación? Y bueno, con esta reflexión te voy a dejar para que de alguna forma me sigas. Esta sección de los brazos la vamos a tener cada semana, así es que cada semana voy a estar aportando algunos temas de identidad y de cómo ir construyendo un área comercial saludable, con una relación sana con el dinero. Y bueno, pues acompáñanos todos los miércoles a las 3 de la tarde aquí por Astele TV. Yo soy Lucía Blanco, esto es Alma y Empresa y me puedes contactar en mis redes sociales, Lucía Blanco, en Facebook como figura pública, en Twitter, @nutrióloga-almas, y me puedes escribir directamente al mail nutriólogadelalma@lublan.com. También puedes consultar los eventos que voy a tener a lo largo del mes en mi página www.lublan.com. Así es que, bueno, pues esto es Alma y Empresa. Amigo, quédense con nosotros, vamos a un corte y volvemos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están de regreso? Estamos aquí en Alma y Empresa. Y bueno, pues hablaba yo hace un rato antes del corte de la relación que uno tiene con el dinero. Y pues precisamente la relación con el dinero es una parte también súper importante en las empresas. Cómo se administra, cómo se maneja y hacia dónde se enfoca también nuestra energía. Hacia el generar, hacia el pagar o hacia el tener deuda. Así es que vamos a ver la deuda desde diferentes perspectivas, vamos a ver las otras caras de la deuda y para eso nos acompaña el día de hoy nuestro experto en finanzas, el contador Alejandro Maldonado. Alejandro, qué gusto tenerte con nosotros. Lucía, muy buenas tardes. Buenas el gusto tardes. Es mío. Es Bienvenido nuevamente. Y bueno, pues nos traes un tema súper interesante, las otras caras de la deuda. Sí, efectivamente. Fíjate que fue un aspecto interesante y por eso me atreví a comentarte que yo deseaba platicar un poquito de este tema porque curiosamente, obviamente que las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de presentar su información financiera al público en general para que el público se dé cuenta de cómo van y todo eso. Y revisando una compañía muy fuerte, vi un concepto que me llamó mucho la atención. Una empresa de las más grandes de nuestro país resulta que tenía en flujo de efectivo 43 millones, ¿no? Y de repente también verifiqué su deuda y andaba en cerca de 129 millones de entonces dije, oye, pues sí, tienen deuda. Y sus inversiones en otras compañías eran de 123 millones. Entonces a lo mejor uno dice, la mayoría de las personas con cierto temor a las deudas están pensando en, pues, cómo salir de ellas, cómo las pago. Y si estoy pensando que tengo una deuda de 129 y una capitalización en otras compañías de 123, ¿por qué no me deshago para pagar? Me voy a la utilidad y resulta que la empresa tenía utilidades de 179 millones. ¡Guau! Entonces, así a primera instancia dices, bueno... Podría pagar la deuda, ¿no? Sí, y sin embargo, esto es lo más importante que hace entender acerca de lo que son las deudas, el diferenciar una deuda que puede llevarte a una quiebra de las deudas inteligentes, las deudas que se ocupan para que tú obtengas beneficios, para que tengas ganancias, para que sea una deuda que al final de cuentas la uses tú. La empresa, si pagara todas sus deudas completamente, no iba a tener ese beneficio de 169 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, lo que hacía la empresa es estar utilizando el dinero de otras personas para generar mucho más utilidades después de pagar los intereses. Después de efectuar el pago de intereses, después de efectuar el pago de lo que fuera, tenía utilidades por 169 millones. Ese es el punto importante de una deuda, que te beneficie, que con esa deuda tú puedas obtener beneficios. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que lo primero que tenemos que hacer es, de cualquier deuda, separar una deuda mala o una deuda inadecuada de una deuda buena. ¿Cuáles serían las inadecuadas? Las deudas que únicamente son para gastos, que únicamente son porque algo me gustó y lo quiero y no tengo el dinero, pero me lo están prestando ahorita, ¿verdad? Entonces, en ese momento nos endeudamos, pedimos prestado y a lo mejor inclusive el bien lo gastamos antes o se acaba antes de que paguemos la deuda. Esto es un concepto claro de una deuda mala. Una deuda buena, una deuda inteligente, es la que estamos utilizando para financiar operaciones que me van a rendir beneficios futuros, que los beneficios van a ser mayores a la deuda y que vamos a poder estar utilizando el dinero de terceros para crecer mucho más como compañía. A las empresas les da temor y me ha tocado clientes que curiosamente en el caso de las deudas dicen, yo no quiero tener deudas y yo prefiero pagar todo. Y dentro de mi experiencia, tristemente, lamento no haber estado todavía en esa época en capacidad de ayudar a una empresa que iniciaba y que era una persona muy nerviosa y decía, es que yo quiero pagar todo. Pone una empresa, la empresa realmente un experto en ventas, era un vendedor nato y el señor vendía lo que fuera.
él tenía vendedores que a su vez daban a crédito, porque la política de la empresa era dar crédito para vender, pero a él no le gustaban las deudas. Entonces, ¿qué sucede? Que él empieza a dar crédito a sus clientes, pero a sus proveedores que podían darle crédito, él decide pagarles. Entonces llega un momento en que él dice, contador, ¿qué sucede? En mi bolsa no tengo dinero. Antes que yo era un vendedor, tenía siempre dinero. Ahora que tengo una empresa y que vendo bien, resulta que no tengo dinero en mi bolsa. No, entonces cuando platicas con él, mire, lo que pasa es que usted también tiene que recibir financiamiento, también tiene que si ese proveedor le está brindando los productos que tiene a crédito y que conforme usted va recuperando, va pagando, se va empatando todo y camina muy bien. Y él decía, no me gusta tener deudas, no quiero tener deudas, me pone nervioso. Y curiosamente las cifras no las veía. Él tenía unos créditos a sus clientes muy sanos, iba cobrando bien y en su momento. Pero como seguía vendiendo bien también, las clientes aumentaban, aunque estaban pagando. Y él no le debía a nadie. Su flujo de efectivo se fue al mínimo y él estaba desesperado y decidió cerrar. Entonces, eso es una de las cosas tristes de no entender que una deuda en muchas ocasiones es importante y es necesaria para que una empresa funcione sanamente, ¿verdad? Y los mejores ejemplos lo tenemos en estas empresas que son muy grandes, que tienen utilidades muy fuertes, que sus deudas son fuertes, pero la están utilizando ellos. Ellos son los que están manejando sus deudas, ¿verdad? Vamos a pensar, ¿qué pasa si yo utilizo una deuda para obtener el pago a un proveedor en el cual un descuento por pronto pago me lo deja en un 5% y yo hago un préstamo bancario por el 3 o el 2%? Pues en automático estoy obteniendo un beneficio y estoy utilizando una deuda para beneficiarme pagando a un proveedor que me va a hacer un descuento por pronto pago, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de conceptos que las empresas tienen que aprender a manejar y darse cuenta de que utilizar inteligentemente el préstamo que está obteniendo es como logra obtener los beneficios en su empresa. Entonces, amigos, pensamos que es importante el que logremos estos beneficios y a su vez hacer crecer a su compañía. Pues súper interesante, porque a veces justamente es en el manejo de dinero que no nos damos cuenta, ¿no? Hablabas ahorita también de financiamiento y entonces será importante distinguir entre financiamiento, entre deuda, entre pago de contado, ¿no? Es correcto. Porque son cosas que a veces justamente no tenemos. Y bueno, pues amigos, si ustedes quieren saber más, por favor no duden en contactar a Alejandro, que de verdad en el tema de finanzas y de contabilidad, pues es un experto y seguramente los va a saber orientar para saber cómo hacer crecer su negocio, que financieramente, sobre todo si financieramente o económicamente están pensando en cerrar, como el ejemplo que nos pone, contáctenlo antes de tomar una decisión, asesórense, porque me parece que resulta interesante tener un enfoque diferente y no siempre la deuda es mala. Así es que, bueno, pues amigos, estamos en Alma y Empresa. Yo soy Lucía Blanco. Acabamos de cerrar el segmento de finanzas, que son los pies, porque justamente son los números, son las decisiones financieras y económicas que tenemos con respecto a una empresa, la que nos permite avanzar con paso firme. Así es que, amigos, esto es Alma y Empresa. Vamos a un corte y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, pues estamos de regreso en Alma y Empresa. Yo soy Lucía Blanco. Recuerden que me pueden contactar en mis redes sociales, Facebook, Lucía Blanco como figura pública, en Twitter, @nutrióloga-almas, y me pueden escribir directamente al mail nutriólogadelalma@lublan.com. Y bueno, pues vamos a nuestra siguiente sección, que es el cuerpo. Y bueno, pues si nos has estado sintonizando, sabrás que justamente este es un programa en donde identificamos a la empresa con una parte del cuerpo y a cada área con una parte del cuerpo. Así es que propiamente el cuerpo es la operación, es el tronco del ser humano. Así es que en la operación el día de hoy tenemos a un súper invitado que es Heriberto Carvajal, una persona que estimo muchísimo y que nos acompaña el día de hoy para hablarnos de qué hace un psicoestratega tridimensional. Así es que, Heriberto, me da muchísimo gusto darte la bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Y amigos, pues si es la primera vez que escuchen el término, vamos a dejar que Heriberto nos explique qué es un psicoestratega tridimensional. Ok, muchas gracias. De primera instancia, mi queridísima Lucía, quiero felicitarte. Quiero felicitarte porque por la extraordinaria labor que estás haciendo, compartiendo fórmulas, sistemas y estrategias de valor, pues precisamente que ayudan a personas, principalmente a personas que están en las oficinas, que tienen una rutina cotidiana y pues obviamente que hay que tener alternativas. Pues muchísimas felicidades. Y muchas gracias por invitarme a tu programa. No, pues a ti por estar aquí. Y cuéntanos, este término de psicoestratega tridimensional, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las 3 dimensiones? Ok, muchas gracias. Pues mira, yo de formación soy entrenador deportivo. Llevo básicamente 23 años como entrenador deportivo. Sin embargo, hablando de negocios, hablando de cómo posicionarte, tuve que tener una diferenciación. Entonces, para eso, pues obviamente me di a la tarea de emprenderme como empresario y para eso tuve que posicionarme como experto y autoridad en mi campo y en mi nicho. He ahí por eso que tuve la oportunidad de escribir primero libros que tuvieran que ver con lo que yo quería compartir hacia las personas, que era la salud y el deporte. Entonces soy autor y coautor de 5 libros de salud y deporte, como este que se llama El regreso a una vida saludable. Y fue así que yo mismo me puse el nombre de psicoestratega tridimensional deportivo. ¿Qué es un psicoestratega? Es una persona que te ayuda a darle fórmulas, estrategias a las personas, mente, cuerpo y espíritu, por eso es tridimensional, y deportivas, porque fíjate que tuve la oportunidad de incursionarme en varios deportes. Empecé por el tenis y terminé dando clases de golf. Fue así que no me encasillé en un solo deporte. Y ahora puedo ayudar a las personas con una pasión desbordante en ayudarlos a encontrar su equilibrio físico, psicológico y espiritual. Y en diferentes deportes. Por eso es que soy deportivo. Okay. Entonces, el día de hoy, parte de la aportación que quiero compartirles es, de primera instancia, regresar a una vida saludable. Ok. ¿Y cómo le hacemos para regresar a una vida saludable? Primero, ¿cómo sabemos que ya no estamos en una vida saludable? Y después, ¿cómo le hacemos para regresar? Muchas gracias. Pues fíjate que una de las cuestiones donde nos empezamos a dar cuenta cuando ya nos estamos perdiendo es porque el ajetreo del día a día hace que nosotros empecemos a vivir rápido,
comer rápido, dormir rápido, hacerlo todo rápido. Y pues básicamente ya nos estamos perdiendo. Hoy por hoy las estadísticas muestran que 7.5 millones de seres humanos mueren anualmente, según la Organización Mundial de la Salud. Esto quiere decir que y las principales causas de muerte son por paros cardíacos, obesidad, hipertensión. Todo eso ha llevado a que muchas personas, desafortunadamente, estas enfermedades que antes no existían, hoy continuamente, ya de tanto que se escuchan, ya es como un modus vivendum para las personas. El saber, por ejemplo, que tenemos diabetes ya es como más común. Hoy en día ya muchas personas dicen, oye, ¿no te ha dado diabetes? No te preocupes, ya te va a dar. O sea, es como al revés, ¿no? Como casi espéralo, ¿no? Espéralo, porque ya es parte de. ¿Y esto a qué se debe? A que ya dejamos de hacer cosas básicas, como tomar agua, como tener, por ejemplo, descansos en el transcurso del día. Las recomendaciones de que, por ejemplo, deberíamos de dormir por lo menos 1 o 2 siestas de 15 minutos todos los días. No lo hacemos, no tomamos agua, no sabemos respirar, esa es otra de las cuestiones. Y si eso lo aunamos a un desequilibrio en la cuestión de la alimentación, porque ahora como otra vez el ajetreo no nos permite tener comida reciente. Empezamos a consumir comidas enlatadas, comidas procesadas. Entonces ya no estamos en una vida saludable. Por eso esta invitación con este libro es que regresemos de primera instancia a darnos cuenta que se está perdiendo, estamos perdiendo el control. ¿El control de qué? De nuestra salud. 2, regresar a cosas básicas como tomar agua, como respirar, como hacer una parada en el día y decir, ¿sabes qué? Tengo que dormir. No porque no seas una persona perezosa, floja o lo que tú quieras. No, es parte de. Nosotros le llamamos manejo de energía. Y un manejo de energía es de que tú tienes que subir, tienes que bajar tu ciclo, vuelves a subir y tienes que bajar. No precisamente te tienes que quedar constante. Y tampoco siempre arriba y tampoco siempre ni abajo. Ni arriba ni abajo, o sea, tienes que estar reciclando todo el tiempo. Por eso esta cuestión de la ecuación, la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, para ser una persona energética, con ánimo, con entusiasmo y para ser muy productiva, nosotros debemos de tener este manejo de energía. Pero, pues, ¿cómo la vamos a tener si ya nos perdimos, ya se nos está olvidando, ¿no? Por ejemplo, hacer contacto con la naturaleza, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, quienes tienen la oportunidad y ya son afortunados, se dan a la tarea o se dan la oportunidad de correr, pero en una banda. Pero no, por ejemplo, en un parque, en un bosque, cosas así. Entonces, en la playa. En la playa. Cada vez nos vamos formando en un mundo de piedra. Entonces, pues obviamente, por eso aquí incluso la imagen, ¿no? De lo verde, pues cada vez más, pues más sintético. Entonces, ese es como el porqué y el para qué de el regresar a una vida saludable. Está buenísimo. Oye, y cuéntanos rápidamente, también sé que en este tema de la vida saludable y de ser entrenador, ¿no? Migraste un poco hacia el área comercial para entrenar gente para ventas, ¿correcto? Es correcto. Una de las estrategias muy poderosas de la venta y la negociación sofisticada, te comparto que yo era un entrenador de tenis, básicamente así. Luego tuve la oportunidad de adquirir varios deportes, incursionarme, y esto con la finalidad de ser un entrenador lo mejor capacitado y certificado que se pudiera. Sin embargo, me di cuenta que mi esfuerzo no se había visto remunerado, o sea, ganaba poco. Uh-huh. Fue así cuando me incursioné en el mundo empresarial y de las ventas,
y yo me di cuenta que no sabía vender. Esa era la verdad. Cuando entro al mundo de las ventas, solamente se aterrizaron en dos conceptos. Uno, hábitos y creencias. Sí tenía muchos hábitos gracias al deporte. Y por eso es que ahora yo instruyo y apoyo a empresarios con muchas fórmulas y sistemas, porque las ventas tienen que ver con hábitos. Hábitos como los que yo te digo, hábitos de tomar agua, hábitos de tomar siestas, hábitos de hacer ejercicio, pero no nada más físico, psicológico, emocional, espiritual. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, gracias a los deportes como el tenis y el golf, que yo veía, por ejemplo, a millonarios, cómo ellos se dedicaban de 3 a 5 horas del día para su persona. Y yo pensaba que lo hacían simplemente por, ¿cómo te podría decir? Porque su vida ya estaba resuelta. Y no es cierto. Cuando realmente, y muchos me lo dijeron, era parte de su estilo de vida, era su combustible. Ellos se dedicaban de 3 a 5 horas del día porque entrenaban su parte física, parte psicológica, emocional y espiritual. Está genial. Y como bueno, el tema del equilibrio, ¿no? También el tema de cómo vamos a equilibrar justo la parte física, mental, emocional y espiritual. Y Heriberto, yo de verdad quiero agradecerte muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia, tu expertise el día de hoy. Como siempre, la tele, los tiempos nos ganan y nos comen, pero de verdad ha sido súper interesante escucharte, aprender de ti y corroborar un poco esto que yo decía antes, el vender es un estilo de vida. Así es que, bueno, yo lo resignifico hacia la parte comercial. Y cuando esto no está bien, uno entra en un ambiente tóxico, uno entra en relaciones tóxicas y uno vive en la toxicidad. Y esto tiene que ver con las adicciones y de esto vamos a hablar regresando del corte. Así es que no te vayas, acompáñanos, estamos en Alma y Empresa, volvemos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que siguen conmigo, que me acompañan. Esto es Alma y Empresa, yo soy Lucía Blanco y en la sección del corazón tratamos todo el tema que tiene que ver con las relaciones. Si yo digo adicción pensando en el ámbito laboral, ¿en qué piensas? Esta fue la pregunta que nos fuimos a hacer ayer a la calle, así es que vamos a ver qué nos contestó la gente. Vamos a video. ¿En qué pensaría? En mejorar, ¿no? Quizás no tomar las adicciones y tener una actitud positiva. En la adicción al poder, que es muy frecuente en nuestro país, ¿sí? Las personas llegan a ascender a escalas laborales en nuestro país solo por dedazo y solo buscan estatus de poder, no servicio. Llegar tarde, sacar los insumos de la papelería, abusar de las copiadoras, abuso de poder de los jefes, cosas así. Yo adicción al internet, porque pues, luego a veces a lo que llegas es a navegar un poquito, a ver tus redes sociales y después te pones a trabajar. Pero hay quienes se la pasan todo el día navegando y no trabajan, ese es el detalle. En el ejercicio, en el café tal vez, y mi principal adicción es la perfección. Horarios. Gracias. Adicciones, pues no sé, a lo mejor en el alcohol o en exceso de trabajo. Digo, son muchas cosas, ¿no? Muchas adicciones. En las drogas, ¿no? La adicción es en las drogas, ¿no? Pues no lo sé, yo pienso por ejemplo en que hay muchas personas que después de trabajar suelen tener ciertas adicciones, no necesariamente drogas, sino el alcohol y el cigarro también es una droga en sí. Pues pienso que hay gente que no encuentra satisfacción más que en trabajar mucho, ¿no? Y luego eso, aparte de ser adicto al propio trabajo, hay gente que es adicto a drogas de rendimiento para poder rendir en su trabajo, ¿no? Y eso es como una doble adicción en el trabajo. Workaholic, estar todo el día en la oficina y en la casa, llegar y trabajar. Y bueno, pues como ven, mucha gente cuando escucha la palabra adicción lo relaciona con drogas y alcohol, con sustancias. Y si bien es cierto que esas son adicciones, existen otras que no necesariamente tienen que ver con eso. Cuando pensamos en adicciones, y aquí retomemos el tema de que estamos hablando de relaciones, tenemos que entender que de entrada una adicción es aquello que yo me supera o que yo digo que no puedo dejar. Es algo que para mí, cuando a la gente dice, es que es superior a mí, es que lo he intentado, es que de verdad por más que quiero no puedo, y así es, ahí hay una adicción. Y por otro lado, uno es adicto a la emoción que esto genera. Químicamente el cuerpo genera péptidos que hacen conexiones con las neuronas en el cerebro y que van liberando ciertos químicos a los cuales cada químico nos genera una emoción y realmente a esa emoción es a lo que somos adictos. Y entonces muchas veces necesitamos un factor externo para generarlos. Y ese factor externo no solo son sustancias, muchas veces es la forma en la que nos relacionamos, muchas veces es la emoción que nos genera una cierta situación o estar en constante exposición a situaciones. De tal forma que también, como escucharon a mucha gente, cuando se relaciona adicción al trabajo, más allá de las sustancias y el alcohol, también se relaciona con el trabajo. Yo siempre he dicho que el trabajo es una adicción socialmente aceptada, igual que el cigarro. Es una adicción porque no me
mantiene, como decía Heriberto hace rato, nuestro invitado, en un punto saludable, porque entonces estoy requiriendo de algo externo para yo estar bien, o al menos estar con esa emoción. Y muchas veces en el trabajo también permitimos que el jefe nos grite, que porque me pagan un sueldo tengo que tolerar, tengo que aguantar, y la realidad es que uno no tiene que absolutamente nada. Se trata de construir relaciones sanas, de, como bien dijo Heriberto, trabajar la parte física, mental, emocional y espiritual, y en este equilibrio es en donde también regresamos a la parte saludable. Una relación que es adictiva es dependiente, y una relación dependiente siempre es tóxica. Así es que, bueno, pues seguramente retomaremos este tema más adelante. Por lo pronto, la reflexión es, ¿y tú qué es lo que dices que no puedes dejar? Quizá ahí hay una adicción. Así es que, ¿quieres saber cómo construir relaciones sanas? Bueno, pues acompáñame a este último segmento del programa, El Alma, en donde hablaremos de la identidad. Y amigos, pues llegamos a la última etapa y a la última fase de este programa, y pues de verdad te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este punto. El tema de la identidad para mí realmente es el tema que da base a todo el trabajo que hago en diferentes ámbitos, tanto en lo personal como en lo grupal, como en lo organizacional. Recuerda que me puedes contactar a través de mis redes sociales. Soy Lucía Blanco y me contactas en Facebook como Lucía Blanco, figura pública, en Twitter como nutrióloga, @nutrióloga-almas, o me puedes escribir directamente a nutriólogadelalma@lublan.com. Me encantará saber tus comentarios, también si tienes alguna pregunta, alguna duda, me encantará responderla al aire. Y bueno, en el tema de identidad, ¿cómo construimos relaciones sanas? Bueno, te voy a invitar a una serie de eventos que tengo, justamente en donde parte de lo que hago es ayudar a la gente a identificar en cómo quiere hacer su vida, cómo está en su vida y cómo construir relaciones sanas. Así es que déjame empezar por decirte que ayer, 10 de abril, dimos inicio al diplomado ¿Cómo hacer un diagnóstico organizacional? Si tú eres consultor y si no tienes experiencia necesariamente en el área de recursos humanos, aunque ayer dimos inicio, es un programa que va a ser, digamos, de forma cíclica, y yo soy de la creencia de que cuando llegas a un lugar es justo el momento en el que tienes que llegar. Así es que no tienes que empezar desde el primer módulo, puedes empezar en donde quieras, y bueno, pues nos puedes acompañar en este diplomado para hacer un diagnóstico organizacional. También quiero invitarte el próximo 19 de abril a la conferencia ¿Me quieres ver la cara?, en donde abordaré temas de nutrición del alma desde la perspectiva, desde la nutrición del alma, desde la numerología y desde la lectura de rostro. Esta conferencia que trata acerca justamente de mi libro con el mismo título, ¿Me quieres ver la cara?, editado por Grijalbo, y que puedes conseguir en todas las librerías. El 28 de abril tendremos un taller de numerología. La numerología nos habla de la energía que nos rodea y cómo podemos manejarla para potenciar mejor nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras capacidades, con qué recursos contamos. Todo esto nos lo dicen nuestros números. Así es que inscríbete al taller Los Números Hablan este próximo 28 de abril. Y finalmente quiero compartirte que el día 18, 19 y 20 de mayo vamos a tener el taller para desarrollar habilidades de vida. Este es un taller particularmente en donde, a propósito de relaciones sanas, construimos una relación sana con el dinero. Hablaba yo casi al inicio del programa del tema del área comercial y de la relación que tenemos con el dinero. Así es que si tú quieres cambiar tu relación con el dinero, que empiece a manifestarse en tu vida y empezar a tener relaciones sanas, este es el taller para ti. Desarrollo de habilidades de vida, 18, 19 y 20 de mayo. Y amigos, pues hemos llegado al final de este programa. De verdad, para mí es un placer y un gusto que me acompañen cada miércoles a las 3 de la tarde aquí por Aztele TV. Yo soy Lucía Blanco, esto fue Alma y Empresa, y recuerda, todos los miércoles a las 3 tenemos una cita. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Aztele.tv.